Hola, pero muy buenas noches. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo en este miércoles 24 de febrero del 2021. Estamos una vez más de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, transmitiendo un nuevo mensaje de la palabra de Dios, en el cual quienes hoy les bendice, José Luis Vidal. Estamos en este tiempo compartiendo palabra de Dios, estamos en este tiempo enseñando sobre la palabra de Dios, llevando a cada corazón el mensaje de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, en este tiempo en el cual muchas personas están necesitando escuchar. Así que le animamos en esta hora que usted pueda estar allí conectándose, pueda estar compartiendo este video, ¿sí? esta transmisión con sus seres queridos, familiares, con su grupo de Facebook, en sus muros, ¿sí? Que podamos llegar a muchas personas en este tiempo con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es la que marca la diferencia en este tiempo en el cual se escuchan un montón de mensajes, ¿no? Un montón de cosas que escuchamos, noticias, situaciones, ¿no? Entonces en este tiempo más que nunca tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere hablar, lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo en este tiempo, primeramente a la iglesia y también al mundo y también a cada persona. Así que le animamos en esta noche a que usted pueda estar conectándose, que pueda estar en este tiempo, por así decirlo, devocionar con Dios. ¿Sí? Un tiempo donde nos introduzcamos en su presencia, un tiempo donde estemos llegando, ¿sí? A lo profundo, a la palabra, llegando al mensaje que hoy el Señor nos quiere compartir, ¿sí? Estamos hablando los días miércoles, ya de hace varias transmisiones, sobre el final, ¿no? En el cual está transcurriendo la iglesia, ¿sí? La iglesia está incursiando, ¿no? Por así decirlo, los finales de los tiempos establecidos por Dios, ¿sí? Estamos a las puertas de que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, estamos a la puerta de que una vez que la iglesia sea quitada, ¿sí? Sobre el mundo comienza los juicios de Dios, ¿sí? Pero para eso, ¿no? Todavía estamos, por así decirlo, en la iglesia de Jesucristo, en la tierra, ¿sí? Dice la Escritura que el que impide, ¿no? Aquel que impide que el enemigo se manifieste, aquel que impide que el enemigo se establezca en su gobierno mundial, ¿sí? Es la iglesia. Y la iglesia está, ¿sí? En la iglesia está más en este tiempo comprometida, ¿no? Por así decirlo, con la palabra de Dios. ¿Sí? Para poder llegar a muchas personas en este tiempo, para que las personas puedan en este tiempo acercarse a Dios y pueda arreglar su vida delante de Dios, ¿sí? En este tiempo Dios está hablando muy específicamente a los hijos de Dios, ¿sí? A que arreglen su vida delante de Él, a que para cuando Él venga, ¿sí? Nadie se quede, sino que sea arrebatado, sea llevado a las bodas del Cordero, ¿sí? Ese es el anhelo que tenemos que tener como hijos de Dios, estar para siempre con el Señor, poder estar con Él para siempre, ¿no? Y poder disfrutar, ¿no? Eternamente con el Señor, ¿sí? Pero estamos en el mundo, estamos en la tierra, ¿sí? La Escritura dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces tenemos que en este tiempo entender lo que Dios está hablando, ¿sí? Y ya comencé el miércoles anterior hablando sobre el tema del conocimiento, ¿sí? Del conocimiento, porque justamente una de las falencias que ha estado ocurriendo dentro de las congregaciones de la Iglesia del Señor Jesucristo es la falta de conocimiento, es el rechazo al conocimiento, y tenemos que entender que hay un verdadero conocimiento, ¿sí? Y ese verdadero conocimiento, le decía el miércoles anterior, comienza a ocurrir cuando tenemos la revelación de Jesucristo a nuestra vida. Cuando Jesucristo se nos revela, empezamos a entender, ¿sí? A entender el lenguaje del Espíritu, ¿sí? El lenguaje de la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces, tal vez antes de conocer al Señor, usted capaz que leyó la Biblia,
¿no? Pero no leía la palabra y no la entendía, por ejemplo. Leía la palabra y por ahí lo leía como si fuera un libro de historia, un libro donde dicen buenas cosas que tenemos que cumplir y ejercitar, pero carecíamos o carecían, ¿no? De poder para poder hacer efectiva esa palabra. Para poder hacer efectiva esa palabra, primero tenemos que conocer a Cristo, tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que recibir a Cristo en el corazón, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos llene por completo y nos empiece a revelar a través de la Escritura el conocimiento de Cristo, ¿sí? Yo le decía el miércoles anterior que la palabra de Dios, la Biblia, son 66 libros y lo que se destaca principalmente en el mensaje de la Escritura es la revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando leemos la palabra estamos leyendo a Cristo, estamos descubriendo a Cristo, estamos conociendo a Cristo, para que Cristo se nos haga uno en nuestra vida y que nuestra vida lleve a una transformación, ¿sí? Una transformación, que pasemos de ser viejas criaturas a ser nuevas criaturas, que dejemos la vieja naturaleza para revestirnos del nuevo hombre, según Dios, en la imagen de Jesucristo, ¿no? Entonces todo eso tenemos que entender, que cuando abrimos las Escrituras, leemos la palabra, una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos empieza, ¿sí?, a mostrar, ¿no?, la profundidad de la palabra. Que la palabra no solamente es el logos, lo escrito, sino que hay una revelación que sale, que brota de la Escritura, de la palabra, que es Jesucristo mismo. Y eso es lo que tenemos que descubrir en la Biblia. ¿Sí? La Biblia no es un libro, ¿no?, que uno se sienta a ver la historia de la Galería de la Fe, por ejemplo, los grandes hombres de Dios, todo lo que hicieron, ¿no?, a través de la fe, de creerle a la promesa, de creerle a la palabra. Pero tenemos que entender que la Escritura revela a Cristo. Y tenemos que entender que cuando leemos la palabra se nos tiene que revelar el Señor Jesucristo. Justamente, ¿no?, para comenzar en esta noche, siguiendo el tema, quiero hablar ya le he compartido también el miércoles anterior, Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3, ¿sí?, en la nueva versión internacional, ¿no?, que el Señor Jesucristo le dejó a su siervo Juan, al apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, ¿sí?, se le aparece y se le revela y le muestra, ¿sí?, todo lo que va a acontecer de ahí en más, de hace ya, ¿sí?, más de 2000 años, de esta revelación, de esta profecía, en el cual se está cumpliendo, le decía, desde el primer momento en que Jesús se le reveló a Juan, ¿sí? Entonces tenemos que entender, lo le decía, la palabra Apocalipsis significa revelación, significa ser revelado el Cristo, ser revelado, ¿no?, realmente como es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una imagen, ¿no?, del Señor Jesucristo sacado, por ejemplo, de las películas que hemos visto que hizo Hollywood, ¿no?, por ejemplo, que hizo grandes compañías de la vida de Jesús, ¿no? Entonces tenemos una imagen de Jesús, ¿no?, así como nos mostraron en las películas. Pero lo que nos vemos cuando empezamos a ver, amado, el libro de Apocalipsis, cómo se revela el Señor Jesucristo allí, amado, nada que ver a lo que hemos recibido de imagen. Solamente lo que la película o las cosas que nos muestran las películas, ¿no?, es lo que Él vino a hacer. Nació, ¿no?, predicó, sanó enfermo, hizo un montón de milagros, fue a la cruz, resucitó al tercer día, ¿no? Entonces se nos muestra eso, por ejemplo, en las películas, ¿no? Pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo no es solamente eso, es mucho más que eso, es Dios mismo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el Señor Jesucristo, por eso Juan se sorprendió al verlo al Señor, de esa manera en que lo vio cuando se le apareció. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía, eh, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Mire lo que empieza diciendo Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que Dios dio a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. O sea, cuando el Señor se le revela ahí al apóstol Juan, en la isla de Patmos, se le revela, ¿no?, el propio Señor Jesucristo. Dice allí que él, ¿no?, le agarró un temor, ¿no? Claro, porque él había estado con el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Es más, él vio cuando resucitó, él vio cuando fue ascendido en una nube al cielo, y cuando estaba allí mirando el cielo, los ángeles le decían: ¿por qué están mirando al cielo? Así como ustedes ven que se está yendo, así volverá a buscar a su iglesia. Entonces Juan tenía una idea del Señor Jesucristo, tal, ya resucitado, con cuerpo glorificado, con cuerpo celestial, ¿no?, allí que estuvo compartiendo con ellos. Claro, pero una vez que el Señor, ¿no?, se ascendió al trono o al cielo, al lado del Padre, la diestra del Padre, ¿sí?, ya es otro cantar, ¿no? Entonces, claro, cuando se le revela el Señor a Juan, se sorprende, ¿no? Entonces él le dice: no temas, porque esta palabra es para que tú la declares, para que tú anuncies lo que debe suceder pronto, lo que va a acontecer pronto. Mira, amado, hace 2000 años de esta profecía del Señor Jesucristo, cuando el Señor dijo pronto, acuérdese que el tiempo en el cielo no es como el tiempo en la tierra. Amado, tengo que decirle algo, ¿no? Para Dios está todo cumplido. Para Dios ya está todo establecido en lo eternal, amado. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo cronos, donde tenemos que incursionar a través de la palabra profética declarado por la boca de sus siervos, por la boca de aquello que Dios le puso la palabra para que la escriba y para que la declare, lo que debe suceder pronto, como le dijo el Señor Jesucristo a Juan, para que todos escuchen y lean y guarden las profecías de esta escritura, porque entonces van a ser bienaventurados, y bienaventurado significa doblemente feliz, doblemente gratificado, doblemente favorecido, aquellos que leen, la guardan y la ponen en obra. Esta profecía, esta palabra, esta revelación. ¿Cuál revelación? La de Jesucristo, el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que el verdadero conocimiento a nuestra vida comienza cuando tenemos la revelación del Señor Jesucristo a nuestra vida. Entonces ahí empezamos a incursionar en Dios, ¿sí? Muchos quieren, dicen: yo conozco a Dios, le decía también, yo conozco a Dios, esto que el otro, pero amados, si no tenemos una verdadera relación con el Señor, si no tenemos una verdadera revelación del Señor Jesucristo a nuestra vida, ¿cómo vamos a poder decir que conozco a Dios? Si Jesús es la imagen del Padre, si Jesús vino a revelar al Padre, entonces tenemos que conocer a través de Cristo al Padre. Es más, Él dijo: nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que entender que cuando nos se revela Cristo, estamos conociendo también al Padre, ¿no? Qué tremendo, porque tenemos que entender que Jesucristo, amado, es lo que prometió el Señor, el Padre, para que usted y yo seamos salvos, ¿no? Y ese nos reveló a nosotros, trayéndonos salvación, trayendo vida eterna, trayendo perdón de pecado, trayendo la restauración de nuestra vida, como decía ayer en el programa El Verbo de Vida en la radio. Vino a restaurar la imagen y la semejanza de Dios que el hombre perdió por su desobediencia en el huerto del Edén. El hombre perdió su imagen, ¿no? O sea, se distorsionó la imagen que tenía de Dios en su vida, se desfiguró, amado. Yo le decía esto ayer, no quise explayar mucho porque el tiempo en la radio tenemos corto, tenemos casi una hora o menos de una hora para explayarnos, ¿no? Y es un tema muy profundo para hablarlo. Entonces, en esta noche yo quiero decirle, amado, que esa imagen de Dios, a través del pecado, de la desobediencia, de haberse alejado de Dios, de haber estado sin Dios, el hombre fue perdiendo también la semejanza, ¿no? Entonces, claro, el hombre empezó a vivir, ¿no?, humanamente,
¿no? Con su forma de pensar, de sentir, de hablar, ¿no? De expresarse, pero en este caso sin Dios. Y cuando estamos sin Dios, amado, nuestra vida no tiene significado, no tiene sentido lo que hacemos. Entonces, para poder entender de que no somos un accidente en el mundo, no somos que alguien nos trajo, ¿no? La cigüeña, como dice mucho, ¿no? Y nos depositó en la tierra, ¿no, amado? Cada ser humano, cada hombre, cada mujer que nace a este mundo, amado, viene con un propósito eterno de Dios. Lo que pasa es que no se le revela el Cristo, lo que pasa es que no acepta a Cristo, no acepta el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es Cristo. El conocimiento de Dios no es que usted se llene de conocimiento, logos, de toda la Escritura, sino que a través de la Escritura tenga la revelación de Jesucristo y que Él sea en usted Él. Y que usted deje de ser usted o yo, ¿no? Que ya no seamos yo, dijo el apóstol Pablo, sino que Cristo esté en mí. Y para que Cristo esté en mí, la palabra se tiene que ser una en mi vida. La palabra de Dios, yo le decía, es Jesucristo. El verbo de vida, la palabra encarnada, la palabra que trae el verdadero conocimiento. Entonces debe tener una verdadera revelación de Jesucristo para conocerlo. Le decía también un apocalipsis personal. Tenemos que tener cada individuo, cada persona que se acerca a Dios, tiene que tener un apocalipsis, una revelación del Señor Jesucristo a su vida, como muchos hombres y siervos de Dios tuvieron a través de las Escrituras. Yo hablaba de Abraham, le hablé de Jacob, le hablé de Moisés, le hablé de Pedro, le hablé de Pablo, y así muchos. Podemos hablar de un montón de siervos de Dios en la Escritura, ¿no? Que están allí, que cada uno tuvo su revelación del Señor, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que si queremos tener verdadero conocimiento, tenemos que tener una revelación del Señor, ¿no? Y es imposible decir que conozco a Dios si no tengo la revelación de Jesús a mi vida. Y cuando se revela Jesucristo, tiene que ocurrir en la persona una transformación. Una transformación. Por eso le decía, cada hombre de Dios en la Escritura ocurrió una transformación en su vida cuando se le reveló el Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, yo le decía que él, cuando el Señor preguntó a sus discípulos, le dijo, ¿qué dice la gente quién soy? ¿No? Y muchos no supieron qué decir, pero saltó allí Simón, ¿no? El llamado el Pedro. Después saltó Simón, dijo, y cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quién creen o quién dice que soy yo? ¿No? Y Simón dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Cuando tuvo esa revelación que dice el Señor allí, cuando lo bendijo, ¿no? Y lo aprobó el Señor a Pedro, diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, también el Padre nos revela al Hijo, ¿no? El Padre también nos hace entender de la revelación del Señor Jesucristo en nuestra vida, y Jesús también nos revela al Padre, porque los dos son uno, ¿no? Él dijo, lo que yo voy a hacer mi Padre, yo también lo hago. Entonces los dos son uno. Entonces tenemos que entender que al conocer a Cristo estamos conociendo al Padre, y al conocer al Padre estamos conociendo al Hijo, ¿sí? Amén. Entonces tenemos que entender esto. Tenemos que entender que cuando Pedro o Simón se le reveló el Cristo, inmediatamente le dijo el Señor, ¿no? A Simón, ya no eres más Simón, ahora serás Pedro, ¿no? Ahora serás Pedro, ¿no? Y sobre ti, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De cuál roca? De la revelación de Jesucristo, ¿sí? Porque si usted no tiene la revelación de Jesucristo, usted no puede edificar nada en Dios, ¿no? Ahí andan muchos queriendo edificar cosas para Dios sin tener la revelación de Cristo, ¿no? Y claro, como dijo el Señor, si estamos edificando sin el fundamento principal, sin Jesucristo, la revelación de Cristo, todo lo que podamos edificar sin Él, o estamos edificando erróneamente, equivocadamente, ¿sí? Y entonces tenemos que empezar a establecernos como roca, ¿no? Establecernos en la roca que es Jesucristo, para poder hacer la obra de Dios, para poder cumplir el propósito. Si no tenemos revelación del Cristo, el apóstol Pedro jamás pudo llegar a ser lo que fue después,
¿sí? Usted lo ve a Pedro, a Simón, por ejemplo. La palabra Simón, yo le decía también, significa caña frágil, ¿no? Sacudida por el viento. O sea, una persona que era inestable, una persona que no tenía sus emociones, por así decirlo, en sintonía con su mente y con lo que tenía que decir. Muchas veces lo vemos a Simón hablando impulsivamente, ¿no? Diciendo esto, aquello y después haciendo lo contrario. No, pero cuando él tuvo la revelación del Cristo, ¿no? Entonces su vida empezó a ser transformada. Ya no era una caña frágil sacudida por el viento, ahora era una roca estable, una roca que estaba ya edificándose en el Señor Jesucristo. Con errores, sí, porque seguía equivocándose, pero él tenía en claro que ya no era cualquier cosa o cualquier discípulo, sino que era alguien, un fundamento, un pilar que va a ir a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso muchos creen que cuando el Señor le dijo, ¿no? A Pedro, que él te daré las llaves del reino, ¿no? Y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, a ti te daré las llaves, ¿no? Lo que estaba declarando, ¿no? Yo también enseñaba esto a Pedro, era que iba a ser el que iba a abrir, por así decirlo, ¿no? Las puertas de la iglesia, primeramente a los judíos y después a los gentiles, ¿sí? O sea que el apóstol Pedro fue una puerta, amado, en el cual él fue el que hizo introducir o meter o empezar a hacer crecer la iglesia. No es que la iglesia esté sostenida por el apóstol Pedro, porque la que lo sostiene la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Pero lo que quiso decir el Señor, que a través de la revelación mía en tu vida vas a poder edificar, vas a poder hacer que los demás entren, ¿no? Los demás entren. Entonces cuando se nos revela el Cristo, entonces inmediatamente nos convertimos en hombres revelacionales, en hombres puertas que puedan entrar todos aquellos, ¿no? Puertas eternas, dice un salmo, ¿no? Que somos, que se levante esas puertas eternas, que entre el Rey de Gloria, ¿no? Pero que también la gente pueda entrar a conocer a Jesucristo a través de nosotros. Amén. A Jesucristo a través de nosotros. Entonces, hasta que no tenemos esa revelación del Cristo en nuestra vida, no podemos tener verdadero conocimiento. Y si no conocemos a Jesús, entonces tampoco estamos en problema, porque no hay un verdadero conocimiento de Dios. Por ende, no hay una transformación, ¿sí? En nuestra vida. Por eso muchos, amados, muchos que dicen ser cristianos, que dicen que creen en el Señor Jesucristo, sus vidas no están transformadas. ¿Por qué no están transformadas? Porque no se les revela el Cristo. Yo le decía que si a uno se le revela el Cristo, o se nos revela el Señor Jesucristo, entonces nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser llevada a esa revelación, con ser como Él, ¿no? Esa es la estatura que tenemos que alcanzar y ser en Él, como Él mismo, tal como Él es, tenemos que ser nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3, el propio Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Esta es la vida eterna, dijo el Señor allí, ¿no? A sus discípulos, a la gente, ¿no? Principalmente a ellos, a los apóstoles. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, al Señor Jesucristo, a quien has enviado. O sea, para poder tener esa vida eterna que ya tenemos en Cristo, al tener la revelación, nos tiene que llevar a conocer profundamente a Dios, ¿no? Profundamente al Padre, ¿sí? A quien ha enviado. Entonces tenemos que entender que una de las cosas que ha sacado en evidencia la pandemia, ¿no? Por así decirlo, la pandemia o la cuarentena dentro de la iglesia, es justamente la falta de conocimiento, la falta de revelación del Señor Jesucristo dentro de la propia iglesia. Y yo le decía el otro día, o el miércoles anterior, que mucha gente, amado, sigue el Evangelio en forma de religión. Y cuando usted sigue una religión, no tiene una relación con Dios. Lo que tiene
son, por así decirlo, reglamentos o cosas que usted va a hacer por costumbre, porque otros hacen, porque otros le dicen, pero no por revelación. No por revelación. Entonces falta conocimiento. En la iglesia, por eso dice la escritura, ¿no? Vamos a verlo más adelante, porque vamos a seguir hablando de este tema en las próximas transmisiones, ¿no? Que el pueblo de Dios fue destruido o fue ridiculizado por falta de conocimiento, por falta de revelación a su vida del verdadero Dios. Y por eso se iba a los dioses falsos, por eso adoptaba, se mezclaban con otra gente que no tenía que mezclarse, ¿no? Y eso trajo un dolor de cabeza a todo Israel hasta el día de hoy, amado. Hasta el día de hoy Israel todavía sigue con falta de conocimiento, amados. Por eso van a ser engañados por el anticristo cuando él se manifieste, por la falta de conocimiento. Mire lo que hace no tener la revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, ¿no?, en su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no tuvieron la revelación, no entendieron que estaba delante de él era el propio Mesías, el propio enviado, el propio ungido, el Cristo de Dios. Amado, podemos tener religión, podemos seguir a rajatabla ciertos reglamentos, pero eso no nos lleva a tener la revelación de Jesucristo. Lo que nos lleva a tener la revelación de Jesucristo para adquirir el conocimiento de él es justamente abrir nuestro corazón, ser humilde y reconocer al Cristo, no reconocer al Cristo. Entonces la religión lo que hace, la religión opaca a Cristo. La religión no la establece a Cristo, lo que establece es solamente conocimiento superfluo, pero no un conocimiento profundo que tenemos que tener de él, ¿no? Y tener de él. Por eso la falta de conocimiento es algo que está ocurriendo dentro de la iglesia, pero también el rechazo al verdadero conocimiento, ¿no? Hay gente que rechaza al Señor Jesucristo, hay gente que resiste a Jesucristo. Entonces cuando usted resiste al conocimiento a Jesucristo, está diciendo, no le necesito, ¿no? Entonces no podemos desechar la palabra de Dios. Mucha gente, amado, en este tiempo también ha rechazado el conocimiento, ha rechazado al Señor, como hicieron los judíos en aquel entonces. Hoy dentro de la iglesia también está pasando, de que muchos no quieren adquirir ese conocimiento, no quieren conocer. ¿O por qué no quieren conocer? Porque cuando conocemos la verdad, eso nos hará libre, pero también nos pone en evidencia nuestra falta, nuestras debilidades, o tal vez cosas que tenemos que dejar, ¿no? Entonces, claro, no queremos ir a la luz, claro, porque la luz saca a revelar, nos revela, ¿no?, la condición, ¿no?, que muchas veces estamos y no queremos abandonar. Por eso muchos rechazan el conocimiento, porque no quiere que le resplandezca la luz de Cristo, porque sus obras son malas. Pero cuando tenemos verdadero conocimiento, empezamos a ver con claridad y empezamos a desechar lo que no nos sirve, empezamos a tomar lo que sí sirve. Amado, en este tiempo tenemos que sentarnos a leer la Escritura, a escucharla y principalmente obedecerla. No rechazar, aceptar nuestra condición. Amado, somos débiles, claro que somos débiles, pero cuando vamos a la presencia de Dios, allí somos fortalecidos, allí entendemos que tenemos que vivir humillado delante de su presencia y reconocer que somos débiles. Pero dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuándo dice el débil, fuerte soy? Cuando está delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios nos fortalece, nos levanta, nos llena, nos da plenitud de vida, nos dice que aún nos sigue amando, pero también permite el Señor ciertas debilidades, ciertas cosas. ¿Para qué? Para vernos lo frágil que somos, ¿no? Ahí anda mucho queriendo hacerlos duros, hacerlos super cristianos, de que todo lo puede, ¿no? Pero no lo puede en Cristo. ¿Qué hace mucha gente? Hace las cosas por su fuerza, cree que va a poder dominar ciertas cosas por su fuerza, cuando no se rinde al Espíritu, no se rinde a Dios y dice, Señor, soy débil, soy frágil, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que él oró varias veces, hasta 3 veces oró a Dios
para que le quite el aguijón. Porque tenía un aguijón, una aflicción en la carne, una aflicción en su vida que no lo dejaba y estaba débil, estaba debilitado. Entonces, claro, fue a orar varias veces delante de Dios y las 3 veces Dios le respondió la misma palabra: Pablo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya, ¿no? Tal vez en esta noche usted está pasando por ese momento que pasó el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos que entender de que Dios permite aguijones en nuestra vida para que acudamos a la gracia, porque a través de la gracia recibimos el poder y la autoridad para levantarnos en medio de la dificultad, en medio de la debilidad y decir: fuerte soy, y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decir en el Señor de que puedo ser más que vencedor si estoy en Él. Entonces tenemos que entender que cuando vamos a la presencia y reconocemos nuestra debilidad, el Señor nos fortalece y el Señor nos liberta y el Señor nos lleva a conocerle más a Él. Eso es el fundamento de por qué Dios permite muchos aguijones en muchos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que vaya a la presencia de Dios y pueda habitar allí y pueda descansar en su presencia, y que ya no sea más autosuficiente, sino que sea dependiente de Dios. Esa es por qué Dios deja muchas veces ciertas debilidades, no para que usted caiga o caigamos en el pecado, sino para que vayamos, para no caer en el pecado. ¿No? Por eso, amado, cuando estamos siendo tentados, usted no está pecando. Usted va a pecar cuando cede la tentación, porque cayó en la debilidad. Pero cuando usted va ante a la presencia de Dios y allí usted reconoce: Señor, ayúdame porque no puedo con esto. Entonces usted recibe esa gracia para hacerse fuerte en medio de la debilidad. Entonces se perfecciona esa gracia, ese poder de Dios en nuestra vida y nos lleva a la victoria y nos lleva a la libertad, ¿sí? A depender de Dios y a incursionar en Dios y conocerle más a Él en intimidad y adorarle y alabarle en espíritu y en verdad y glorificar su nombre, porque allí cuando glorificamos a Dios, le alabamos a Dios, le adoramos a Dios, recibimos el poder de Dios, ese dunamis que necesitamos para vencer, para ser más que vencedor, para ser esos valientes de Dios, ¿no? Y salir con la espada, amado, para cortar cabeza a los enemigos, pero principalmente en nuestra propia vida, ¿no? Muchas veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a la presencia de Dios. Es más fácil ceder a tentación que orar o ir a buscar a Dios, ¿o no? Es más fácil ceder que resistir. Por eso el apóstol Pedro dije: hasta ahora no han resistido hasta la sangre, ¿no? Por eso muchos caen, porque no van antes a la presencia de Dios, porque no se humilla, porque no reconoce su debilidad y porque le falta conocimiento, le falta la revelación del Señor Jesucristo. Jesucristo sabía que el apóstol Pedro era débil, claro que sabía, claro que era un hombre frágil, que era una caña sacudida por el viento, claro que sabía que él tenía debilidades, que salía con cualquier cosa en cualquier momento, no, que era un arrebatado, que era una persona cambiante, no era una persona todavía, por así decir, ¿no? Confiable para darle una obligación o un trabajo, por así decir, ¿no? Sino que estaba siendo trabajado y procesado el apóstol Pedro a través del Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace el Señor para que nosotros adquiramos conocimiento. Permite proceso en nuestra vida, permite que la palabra nos empiece a trabajar a través del Espíritu Santo, ¿no? Nos empieza a revelar cosas para que nosotros la dejemos, porque, amados, ninguno estamos terminados. Estamos caminando en una perfección, estamos caminando en una preparación. Queremos tener santidad, sí, tenemos que ser santo, porque nadie va a ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero tenemos que entender que es un proceso que tenemos que caminar. Y en ese proceso de santificación
¿sí? En el cual estamos caminando, en el cual tenemos que caminar. Tenemos que entender que cuando nos depositamos en Dios y reconocemos que necesitamos a Dios, entonces Él se nos revela. Entonces Él nos llena de poder, nos da autoridad, nos da la unción, ¿sí? Esa unción que nos capacita para salir adelante, esa unción que nos lleva a cumplir el propósito, esa unción que nos vuelve a levantar, ¿sí? Pero, amado, tenemos que empezar a entender de que si queremos irnos con el Señor en el arrebatamiento, ¿sí? Eso no quiere decir que usted sea un super creyente que ya tiene todo solucionado. No, no, todos los días tenemos que examinarnos delante de Dios. Todos los días tenemos que ir a su presencia, todos los días tenemos que adquirir, ¿no? Su presencia, estar allí, ¿no? Y que el Señor, el Espíritu Santo nos revele, nos muestre, por ejemplo, en qué hemos fallado o qué hemos hecho para corregirlo, para abandonar ciertas conductas, para cambiar. El cambio comienza cuando reconozco mi problema. El cambio empieza a ocurrir cuando voy a su presencia y me humillo y reconozco que solo no puedo. Reconozco que necesito también ayuda de mis padres de fe, de mis pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí empiezo a entender de que Dios no me ha dejado solo, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Me siento solo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Yo le he escuchado un montón de veces esto, ¿no? Nadie me quiere, estoy solo, Dios me abandonó. No, 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 Dios no te abandona, amado. Dios no le abandona. Lo que pasa es que a muchos les cuesta humillarse. A muchos se les sube la soberbia, el orgullo de querer hacer las cosas a su manera, ¿no? Y no dejar que el Espíritu Santo, ¿sí? Que está en usted y está en mí, nos lleve a ese conocimiento del Señor Jesucristo, parecernos a Él, como Él es, ¿no? Es un proceso, es un caminar, pero tenemos que llegar a ser como Él. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? En la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 8, ¿sí? Filipenses, capítulo 3, verso 8, dijo, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, para ganar a Cristo. Y eso tenemos que entender en este tiempo, de tener todas las cosas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que hemos aprendido, tenemos que desaprenderlo, quitarlo, tenemos como pérdida por alcanzar el conocimiento y la excelencia del Señor Jesucristo, ¿no? Por amor a Él, por lo cual lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo, y lo tengo por basura. Mira, amado, lo que está hablando acá el apóstol Pablo, que usted ve su historia, su legajo, por así decirlo, era una persona que tenía conocimiento. Tenía un conocimiento de religión, ¿sí? Esa religión oficial que tenía él, que era fariseo de fariseo, que tenía conocimiento de las escrituras, porque estuvo sentado y adiestrado por Gamaliel, un gran maestro de Israel. Entonces él tenía conocimiento, pero ¿qué conocimiento tenía? La escritura, nada más, no tenía revelación, pero cuando se le reveló el Cristo, empezó a ver que todo lo que él había aprendido, todo era una basura comparado a conocerle a él. Y eso es lo que tenemos que empezar a aprender y a entender en este tiempo, que si queremos conocerle a Él, tenemos que tener como pérdida todas las cosas, ¿sí? Desestimar esas cosas que muchas veces nos cuesta todavía desarraigarnos, ¿no? De tal vez conocimiento que hemos adquirido en el pasado, de que alguien nos enseñó, de que alguien nos dijo o nos habló de tal cosa. Amado, cuando usted tiene la revelación de Cristo, todas esas cosas no sirve para nada, porque el verdadero conocimiento de Jesucristo en su vida y en mi vida, y tenemos que seguir viviendo, ganando a Cristo cada día. Es una pelea de todos los días, de adquirir más conocimiento, de adquirir más intimidad con el Señor, ¿sí? Más para adquirir más conocimiento del Señor. El apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, ¿sí? Verso 13, en la Biblia las Américas, miren lo que dice, cuál es la intención del Señor en que le conozcamos, ¿sí? Por eso Él constituyó,
¿sí? Dice la escritura allí en Efesios 4, ¿sí? Para la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿sí? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Esa es la medida que usted y yo tenemos que adquirir en Cristo, esa plenitud que Él tenía, esa condición de hombre maduro en el Señor, maduro en el Señor. Usted, una vez que tiene la revelación del Cristo en su vida, usted tiene que crecer en ese conocimiento, a ser como Él, a la estatura del varón perfecto. Es un proceso de todos los días, hasta que el Señor venga o hasta que partamos. Tenemos que pasar esta transformación o esta edificación hasta el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta conocerlo como es Él de verdad. No, nunca vamos a terminar de conocerlo, porque Él es mucho más tremendo y poderoso, que no podemos entender, ¿no?, la magnitud del Cristo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que adquirir ese conocimiento, esa condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo, ¿sí? El mismo pasaje también en la NTV de Efesios 4:13, para que les quede claro, dice, ¿no?, ese proceso continuará, que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que sean maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Porque tenemos que llegar a esa tal unidad en el cuerpo de Cristo, a una única fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar como iglesia, como cuerpo de Cristo, ser maduros en el Señor, a la plenitud de Él, completamente, en la medida de Cristo, ¿no? En ese conocimiento tenemos que incursionar, tenemos que llegar a adquirir en nuestra vida. Amén. Adquirir en nuestra vida. Lo contrario al conocimiento es la falta de conocimiento. Para el cristiano es no tener o carecer de entendimiento en las Sagradas Escrituras, ¿no? Muchas personas carecen de conocimiento escritural. Muchas personas, le decía también, no lee la palabra, no escudriña las Escrituras, no se profundiza en la palabra. Entonces no tienen conocimiento, les falta conocimiento. Y la falta de conocimiento no se resuelve solamente con haber leído toda la Biblia, ¿sí? Por eso no es haber leído más que el otro o escribir mejor que los demás sin falta de ortografía. Conocimiento tiene que ver en lo espiritual. La palabra conocer tiene que ver con intimidad, tiene que ver con haber tenido una relación íntima con Dios, ¿sí? Para que pueda ser en nuestra vida, ¿no?, esa palabra en nuestra vida, completa en nuestra vida, que nos lleve a transformación, ¿sí? Que nos lleve a la transformación. Entonces tenemos que entender en este tiempo de que el Señor quiere que tengamos ese verdadero conocimiento en Dios, ¿no? Ese verdadero conocimiento y crecer en el conocimiento del Señor, aprender como Él es, ¿sí? No solamente quedarnos en la imagen, ¿no?, que por ahí nos vendieron, como le estaba diciendo, de las películas, o tal vez que no hemos nosotros imaginado del Señor Jesucristo. Amado, tenemos que empezar a vivir como personas revelacionales en Dios, a poder adquirir ese conocimiento del Cristo, adquirir lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Pero si carecemos de conocimiento, nunca vamos a tener esa plenitud en Él, amado, porque Él lo llena todo, porque Él es todo conocimiento, porque cuando le conocemos a Él, como Él imita a Cristo. O sea, tenemos que entender que si no tenemos a Cristo como la estatura a alcanzar, ¿no?, entonces nos va a hacer perder el objetivo en Dios, ¿no?, el propósito eterno de Dios. Entonces tenemos que entender en este tiempo, amados, que la falta de conocimiento en la iglesia ocurre, el rechazo al conocimiento ocurre,
entonces tenemos que empezar a tener el verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento es que se nos revele el Cristo. Para que cuando se nos revele el Cristo, poder allí, ¿sí?, estar conectado a Él, estar en relación con Él, en una intimidad. Conocer en la Biblia no es solamente, la palabra conocer en la Biblia significa tener intimidad, una relación íntima, ¿sí?, como en un matrimonio. Eso significa la palabra conocer. Y cuando un matrimonio, un hombre y una mujer se une en un mismo cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí?, ¿qué es lo que el fruto de esa relación? Los hijos, ¿no? O sea, un embarazo. Eso tiene que ocurrir cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, que nos embaracemos a través de la palabra de Dios, a través del semen de Dios, que es la palabra, para que nos engendre a Cristo y empiece a crecer y empiece a formarse y empiece a salir ese Cristo en nuestra vida y que seamos transformados en Jesucristo en la tierra. Amado, usted y yo somos pequeños Cristos en la tierra, pero tenemos que tener, ¿no?, esa verdadera relación con Él para poder ser cambiados a la imagen y semejanza de Él, ¿sí? A esto tenemos que llegar como varones o mujeres de Dios, ¿sí?, que muchos tienen que alcanzar en este tiempo, alcanzar esa estatura, esa medida del varón perfecto que es Jesucristo. Así que vamos a orar en esta noche para que todos aquellos que hoy por ahí está incursionando, ¿no?, en un tiempo, como decía antes o hace unos minutos, de que hay debilidades, hay ciertas cosas que por ahí lo ha llevado a usted a quedarse en el conocimiento del Señor, o que cree que Dios no está en su vida, porque tal vez hay cosas en su vida que lo están molestando y piensa que es el enemigo, ¿no?, que muchas veces pasa, no, porque soy tentado por el diablo. Amado, lo que usted o yo estamos teniendo muchas veces son aguijones permitidos por Dios. Aguijones como le pasó al apóstol Pablo, ¿no?, que como le decía, oró 3 veces a Dios para que se lo quite el aguijón. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Lo que tenés que hacer es ir a mi presencia, adquirir la gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, depender de Dios. Depender de Dios. Cuando dependemos de Dios y vamos a su presencia y nos humillamos, reconocemos que fallamos, reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, pero en Él somos fuertes. En Él somos fortalecidos para vencer, para salir, para conquistar, para glorificar su nombre, para ser esos hombres y mujer de propósito en el cual Dios nos hizo nacer en la tierra. Así que vamos a orar esta noche por todos aquellos que tal vez dice que no puede con ciertas situaciones en su vida, y lo que Dios está diciendo en esta noche es que se humille delante de su presencia, reconozca su debilidad, reconozca que es propenso a fallar, reconozca que necesita de Dios. Amado, en este tiempo tenemos que ser valientes, ¿no?, y reconocer delante de Dios que necesitamos, no ser orgulloso, ser soberbio y decir, no, yo voy a salir por mis fuerzas, yo voy a intentar hacer esto, lo otro. Amado, lo que usted quiere hacer con su fuerza, después lo va a tener que sostener con su fuerza, pero cuando carece de fuerza, no lo va a poder sostener mucho. Pero cuando usted va a Dios y usted es fortalecido por Dios, usted puede vencer, usted puede levantarse y puede ayudar a otros a conocer a Cristo, porque Cristo se le reveló a su vida, porque en Cristo en usted, esperanza de gloria. Cristo en usted, ¿no?, nos lleva en triunfo, en gloria, nos lleva a conquistar, nos lleva a ser valientes, a ser más que vencedores en Él. Amado, es santo, por el Espíritu de Dios, ¿no? No es con mi fuerza, no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, no, es con mi espíritu, dijo el Señor. No es con ejército ni con espada, es con mi espíritu, en el cual vas a vencer. O sea, tenemos que ir a su presencia, llenarnos de Él, adquirir conocimiento de Él, a través de las Escrituras, a través de la relación íntima con Él, a través de la palabra impartida por un Padre de fe que nos está disciplinando, que nos está corrigiendo, que nos está llevando a conocer más a Cristo, y la mano operativa de Dios en la iglesia.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificación del cuerpo, para llegar a la plenitud del conocimiento del varón perfecto, que es Cristo. Entonces tenemos que adquirir en este tiempo ese conocimiento, esa revelación de Cristo en nuestra vida, para hacer en este tiempo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por este tiempo de impartición de tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos llevas a hacer entender que adquirir el conocimiento no es leerse toda la Biblia, conocer de tapa a tapa. Eso hay que hacerlo, hay que leer, hay que instruirse, pero lo importante es la revelación del Cristo en nuestra vida. Lo importante, Señor, es tener un apocalipsis en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. Porque cuando hay un encuentro contigo, Señor, cada vida que se encuentra realmente contigo en la revelación del Cristo, su vida nunca más es la misma, sino que comienza una transformación, una metamorfosis en las personas, Señor amado, que ha tenido encuentro contigo. Y en esta noche, Señor, yo oro por aquellos que tal vez no han entendido o no ha tenido la revelación del Cristo. Padre, oro por ellos para que en esta noche tú le reveles a Él, te le reveles a ellos, porque dice tu palabra que estás a la puerta de cada corazón y llamas, esperando que abran, esperando que tener conocimiento tuyo, esperando a poder estar en intimidad contigo, en esa cena, en esa intimidad. Señor, en esta noche te pido, Dios mío, que obres con poder en aquellos que tal vez están en debilidades, en aquellos que creen que lo han perdido todo, de que no tiene remedio su vida, Padre. Pero esta noche tú nos muestras a través de la Escritura que el poder se perfecciona en la debilidad, cuando acudimos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar la gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta noche te pido por aquellas personas que carecen de este conocimiento, de entender de que hay aguijones en su vida permitidos por ti, para que vayan a tu presencia y ahí recobrar fuerzas, ahí recobrar el poder para ser más que vencedor, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero cuando vamos a tu presencia adquirimos ese poder que ya está en nosotros, pero hay cosas que tal vez tú nos permites para que vayamos a tu presencia y confiemos y dependemos de ti. En esta noche oro por aquellos que tal vez están peleando con su propia vida, con su orgullo, con su soberbia, y le cuesta reconocer, le cuesta humillarse. Padre, oro por ellos, para que tú toques su corazón, para que entiendan de que no tienen que tener una dura cerviz en su vida, sino ser humilde, reconocer su debilidad, para que tu poder se perfeccione a través de tu gracia en cada persona, en cada hijo, Señor, en esta noche. Padre, oro por aquellos que carecen del conocimiento de ti en su vida, para que en esta noche puedan tener ese conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, gracias por esta hora, de que pude terminar esta enseñanza del día de hoy. Señor, que tú obres con poder en cada vida, en cada corazón, para que cuando vayan a descansar y reposar de este día, Señor, puedan meditar en esta palabra, de que en ti somos más que vencedores, en ti tenemos seguridad, en ti tenemos la fortaleza, en ti tenemos el conocimiento y podemos alcanzar a ser como el varón perfecto, a la medida de la plenitud tuya, Señor, para poder incursionar en el propósito que tú has establecido para nuestra vida. Gracias te doy, porque en medio del proceso no estamos solos, sino que tú estás caminando con nosotros. Aleluya. Gracias te doy por esta noche. Bendigo a cada vida que ha estado escuchando bien esta transmisión o lo va a ver en diferido. Señor, que tú en esta noche o en esta tarde o en este día, cuando le estén leyendo, lo estén escuchando, Señor, irrumpas a su corazón y se caiga toda estructura religiosa, se caiga a tierra todo argumento contrario al conocimiento que se levanta contra ti, sea derribado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, activándose
en cada corazón, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que todos procedan a un arrepentimiento genuino, para que todos procedan al verdadero conocimiento, a la verdadera apocalipsis en su vida, a la verdadera revelación del Cristo a su vida, para reconocer al Cristo en su vida. Aleluya. Gracias te doy por esta hora. Te bendigo, te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, toda la alabanza, toda adoración, toda exaltación a tu nombre, a tu majestad, Señor. Gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque en ti tenemos libertad. Gracias te doy porque tú no das el Espíritu por medida, sino que lo das abundantemente a aquellos que lo piden. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Bendigo a todos aquellos que han estado escuchando y viendo esta transmisión. Le animo a que pueda compartir este video, que pueda volver a verlo completamente. ¿Sí? He estado soltando muchas palabras, muchas cosas, ¿no?, que no están escritas aquí en la predicación que he preparado, que vamos a seguir desarrollando el próximo miércoles, Dios mediante, si no es que no viene Jesucristo a buscar a su amada en este tiempo, en estos días siguientes. Vamos a seguir con este tema, ¿sí? El próximo sábado, Dios mediante, vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje de la palabra de Dios, donde estamos hablando sobre paternidad, ¿sí? Sobre paternidad responsable, es lo que estamos hablando los días sábados, así que lo espero el próximo sábado a las 21 horas. Vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Saludo y bendigo en esta noche, que tenga un descanso reparador, que pueda reconciliar el sueño, que pueda descansar en la presencia del Señor y recobrar las fuerzas. En Él somos más que vencedores. Bendiciones generacionales, nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.